vías. O hacemos la vía transvaginal, que es útil en el primer trimestre, o hacemos la vía transabdominal, que es útil en el segundo y el tercer trimestre. Nosotros, como ecografistas, debemos optar por uno de estos dos, por una de estas dos técnicas. ¿Cuál es la mejor a ser utilizada para un mejor diagnóstico? De preferencia, yo debo solicitar 4 ecografías de rutina como mínimo. ¿Sí? Es importante decirles que el estudio de primer trimestre temprano, o la ecografía temprana, como llamamos, a las 5, 6, 7 semanas, 8 semanas, es importantísima. Mejor, inclusive, que una de 10, 11, 12 semanas. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque con esta edad gestacional nosotros podemos llevar hacia adelante el crecimiento y desarrollo a futuro. En casos de restricción nos va a servir mucho, o de que la paciente no conozca su último periodo menstrual, nos va a servir de mucho este estudio o esta ecografía temprana para valoración de edad gestacional. Entonces nosotros poder hacer el cálculo. Es más preciso hacer el cálculo con esta edad gestacional que hacer un cálculo a las 20, 25 semanas. Eso ya no me sirve. Entonces es importante, por eso, que el primer estudio se haga temprano, o sea, entre 5, 6, 7 semanas de gestación. El otro estudio importantísimo que ando recalcando siempre a todos mis alumnos y todos los años les ando diciendo es el estudio de 11, 14 semanas. En realidad es 11 semanas y 13 semanas más 6 días. Redondeando yo pongo 14 para no estar poniendo 11 semanas más 6 días. Entonces el estudio de 11 y 14 semanas, ese es el lapso que puedo hacer 11, 12, 13 y hasta la 14. Ni un día antes ni un día después es para el estudio de cromosomopatías o de aneuploidías, ¿no? El ejemplo claro para que me entiendan es para el diagnóstico por método no invasivo del síndrome de Down, por ejemplo. Entonces es importante hacer este estudio principalmente en pacientes mayores de 35 años. El otro estudio importante viene a ser el de 20-24 semanas, donde vamos a estudiar la morfología fetal. Muchas veces la morfología de primer trimestre no es muy precisa con todos los órganos. Entonces, nosotros necesitamos avanzar un poco más y para eso hacemos el estudio de morfología fetal entre 20 y 24 semanas. Hacerles notar de que seguramente en alguna ocasión ustedes, si es que leen y estudian un poco, van a ver que morfología ya en otros países se están haciendo entre 18 y 23 semanas. Eso es independientemente de cada país y de cada quien haga el estudio. Si bien es cierto que se está adelantando un poco más el estudio morfológico por múltiples razones o motivos, pero también tenemos que hacer notar de que en esos países los equipos están tremendamente avanzados con respecto de los nuestros. Entonces, la capacidad de resolución de esos equipos es mucho mayor a nuestros equipos. Por lo tanto, los estudios a las 18 y 19 semanas serán un poco más precisos que las que nosotros hagamos entre 20 y 24. Para mí, personalmente, el estudio de 20-24 no la cambio, así yo aprendí y me parece que es una etapa ideal para hacer un estudio morfológico, pero si tuviese la oportunidad de tener un equipo sofisticado de última generación, pues lo haría desde las 18 semanas. Pero en nuestro medio no existe todavía esa posibilidad. Y finalmente, la cuarta ecografía, que es de 31 a 35 semanas. Puedo hacerla a las 31, 32, 33, 34 semanas y principalmente ya es para valorar cómo está el feto, cómo está desarrollando, cómo está creciendo, cómo está esa placenta, cómo está el líquido amniótico, cómo está ese cordón. Entonces, con esta ecografía ya prácticamente estamos dando el punto final a los estudios de ultrasonido en esa gestación. En la ultrasonografía de primer trimestre existen indicaciones específicas. Vamos a ir enumerando, ¿no?, las más importantes, como ser, por ejemplo, la identificación de gestación tópica, o sea, que esté dentro de la cavidad, o ectópica, que esté fuera de la cavidad, que sea única o que sea múltiple. Ya múltiples son 2, o 3, o 4. Entonces, es importante, por eso en el primer trimestre, para hacer diagnóstico de gestación tópica, ectópica, única o múltiple.
También es importante estimar la edad gestacional. Lo que les decía, muchas veces la madre no recuerda la fecha de última menstruación. Entonces, nosotros con esta ecografía temprana hacemos el cálculo de edad gestacional y a partir de este momento nosotros con esa edad gestacional vamos a llevar la curva de crecimiento y desarrollo hasta donde sea posible. Ese es un parámetro que nos va a servir cómo está creciendo y desarrollando ese fetito durante toda la gestación. Luego tenemos la evaluación biométrica. Podemos evaluar en el primer trimestre el saco gestacional, hacer sus medidas, sacar una edad gestacional también por el diámetro promedio del saco gestacional, evaluar el saco vitelino, una estructurita importante en la gestación. El saco vitelino cumple funciones muy importantes en el embrión, es por eso que siempre debe ser evaluada, valorada, medida y ver su textura además. También valoramos la longitud cefalonalga, valoramos el diámetro biparietal, la circunferencia craneana, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur y la longitud del húmero. Esto en el primer trimestre no quiere decir que lo hagamos a las 8 semanas, no. Esto ya prácticamente es cuando valoramos un fetito de 11, 12 semanas, 13 semanas, que es el primer trimestre. Ahí podemos valorar todas esta biometría en el fetito. Podemos valorar. También podemos hacer la evaluación morfológica embrionaria o fetal. Existen muchas características, muchos rasgos en el embrión que podemos valorar y debemos valorar en el primer trimestre para así poder descartar patología malformativa. También vamos a evaluar la evaluación funcional, vitalidad embrionaria, si ese fetito está vivo, no está vivo, si tiene algo, no tiene, está normal, algo presenta, todo eso vamos a evaluar en el primer trimestre. Además, adicionalmente, vamos a ver la Doppler flujometría, que tiene también muy limitada su aplicación en el primer trimestre, pero sí se puede. En el caso de un embarazo ectópico, por ejemplo, en el caso de mola hidatiforme, en el caso de predicción de preeclampsia, o sea, yo en el primer trimestre puedo valorar o hacer la predicción de preeclampsia y decirles, por la valoración de las arterias uterinas, yo puedo decirles que esa paciente es posible que tenga preeclampsia, por lo tanto voy a tomar mis recaudos y haré el tratamiento de prevención para que esta paciente minimice el riesgo de preeclampsia hacia adelante. También voy a hacer el estudio de los marcadores de cromosomopatías, en este caso entre 11 y 14 semanas, que es parte del primer trimestre, que son la translucencia nucal, la más importante, el hueso nasal, el ángulo facial, la frecuencia cardíaca, el flujo tricuspideo, el ductus venoso. Entonces, esos son marcadores importantísimos y por si acaso recalcarles de que es pregunta de examen. No siempre. Puede haber algunas modificaciones, pero es parte. Luego, en el primer trimestre, también la ultrasonografía nos ayuda en los procedimientos invasivos. O sea, nosotros para hacer un diagnóstico genético podemos hacer una punción de velocidades coriales. Ver también la placenta, ¿sí? La placenta prácticamente está formada ya a partir de la 9ª, 10ª semana. Antes de eso, nosotros hablamos de un trofoblasto, una reacción decidual o reacción corio-decidual, que vendría a ser el corio más la decidua, que en el futuro se va a llamar la placenta. Entonces, puedo evaluar yo en el primer trimestre ya la placenta. Placenta formadita tenemos prácticamente a partir de las 10 semanas. Y cuando digo su corionicidad, quiero decir en un caso gemelar o en un embarazo triple, entonces yo poder ver si esta gestación depende de una sola placenta, si es biamniótica, si es bicorial, es tricorial, es triamniótica. Bueno, la corionicidad es importante en el primer trimestre, jóvenes, porque después se torna difícil a medida que avanza la gestación. Muchas veces las dos placentas están juntas. Si bien tenemos formas de saber si es bicorial o es monocorial, entonces, pero se torna un poco más dificultoso.
También podemos valorar el amnios, el líquido amniótico u ovular en esa edad gestacional. También podemos valorar el cordón umbilical, todas sus características, la inserción del cordón, cuántos vasos tiene y todo lo que concierne a cordón umbilical. Entre otras, en el primer trimestre podemos evaluar la mola hidatiforme o la neoplasia trofoblástica gestacional, la gestación anembrionada o huevo anembrionado, que también se llama, es decir, no hay embrión, solamente crece la parte externa, que es el saco gestacional, el trofoblasto, y bueno, no hay diferenciación celular, el embrión no se diferencia del trofoblasto, y a eso se llama huevo anembrionado. Existen muchos factores en relación a los gametos que hacen que esta gestación no progrese con un embrión. Luego podemos valorar restos ovulares posaborto, masas pélvicas asociadas al embarazo. También en el primer trimestre es mucho más fácil valorar estas masas pélvicas porque todavía la gestación está pequeñita. Entonces, yo puedo valorar. Y además de, bueno, masas, sí, posaborto, masas pélvicas asociadas al embarazo. Es mucho más fácil. Bien, vamos a entrar a la ultrasonografía morfológica del segundo trimestre. A partir de la semana 13, 14 hasta la 26 ya consideramos el tercer trimestre, perdón, el segundo trimestre. Y en esta etapa de gestación, entre 20 y 24, es que realizamos el estudio morfológico para ver anomalías fetales o, en su defecto, que el fetito esté bien, que es lo más importante y todos esperamos y deseamos de que esa gestación esté bien. Entonces, la morfología fetal completa entre 20 y 24 semanas, donde se recomienda incluir ecocardiografía. ¿Por qué nosotros recomendamos? O sea, y Doppler flujometría. Porque muchas de las patologías principalmente son cardíacas. Muy alta incidencia de patología cardíaca. Recomendamos hacer la Doppler flujometría en caso de que en el morfológico nosotros veamos alguna anomalía. Si bien en el exterior se hace de rutina, en el estudio morfológico, los 3, en nuestro medio nosotros hacemos prácticamente el morfológico con algo de Doppler, pero no tocamos el corazón. El corazón sí yo pongo cortes lo suficientemente elementales. La ecocardiografía es un estudio bastante largo, es un estudio complejo que hay que dedicarle un tiempo y solamente recomendamos cuando yo veo un morfológico, un corazón que está mal, entonces automáticamente yo sugiero en ese informe que voy a hacer de morfología, digo corazón anómalo o corazón con tales características. Sugiero ecocardiografía fetal básica. Entonces va el informe a su médico y el médico inmediatamente solicita ecocardiografía fetal. Esta ecocardiografía fetal es mejor, también sugiero que se envíe entre las 26 y 28 semanas de gestación. Es mucho mejor evaluar a esta edad que evaluar entre 20 y 24 semanas. Todo tiene su indicación y su razón de ser. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes en el segundo trimestre o para el estudio morfológico? Si bien en el primer trimestre les he mostrado todas las indicaciones para el primer trimestre, para el segundo trimestre también tiene sus indicaciones. Jóvenes, por favor, les pido ingresar rápido, ya se me va a terminar este tiempo y no he hecho ni la cuarta parte del tema. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones más importantes? Es obvio que si voy a solicitar una morfología fetal es que algo está pasando con ese feto. Sospecho de anomalía fetal o me han referido de afuera de algún otro centro y han visto de que probablemente tenga
alguna anomalía o tenga el antecedente de su anterior embarazo con anomalía fetal o con algún problema cromosómico. Entonces hay que ver los antecedentes también de la madre para solicitar un estudio morfológico. También vamos a solicitar en enfermedades hereditarias, no hay muchas, por ejemplo, si tenemos una madre que ha tenido un hijo o de repente en 2 hijos sucesivos o discontinuos, alguno de ellos con algún tipo de malformación congénita o algo que haya heredado de la familia. Entonces también verificar el antecedente. La gestación múltiple es sinónimo de evaluación también de morfología fetal. La edad materna avanzada, no se olviden que en las mujeres mayores siempre existe la mayor predisposición a presentar algún tipo de malformación congénita. El fetito restringido, restricción de crecimiento intrauterino, también es indicación de morfología fetal. Exposición a drogas teratogénicas y radiación. Infección durante el periodo gestacional, cualquier infección, sospecha de infección, principalmente los TORCH, toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, o cualquier infección que sea potencialmente teratogénico para el feto, hay que hacer evaluación morfológica. La isoinmunización, cualquiera de las dos, esta isoinmunización sea de causa inmune o no inmune, también se debe hacer la evaluación morfológica. Es un prerequisito también para la realización de procedimientos invasivos. Yo cuando voy a ver el morfológico puedo sugerir hacer una cordocentesis, una amniocentesis, entonces para diagnóstico, ya sea de proceso infeccioso, por así decir, en el líquido amniótico, o para estudio genético también. Luego, indicación también de la dopplerflujometría, ya les he remarcado bastante, la dopplerflujometría es muy importante en la gestación. Y entre otros, en el segundo trimestre o en la morfológica también podemos valorar todo lo que es la biometría, o sea, para saber la edad gestacional, medir todo, se mide todo, jóvenes, ¿no? En biometría. Por así decir, se mide el diámetro biparietal, fronto-occipital, se mide el cerebelo, se mide la cisterna magna, se mide el pliegue nucal, se mide los diámetros orbitarios interno, externo, se mide el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, el húmero, y se mide todo. A eso se llama biometría. Y además ver la anatomía fetal. También debo valorar placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, longitud cervical vía transvaginal. Es importante entre 20 y 24 si hay sospecha además de un parto anterior pretérmino. Entonces hay que, o con incompetencia istmocervical, valorar la longitud cervical vía transvaginal. Vamos a ir a una serie de imágenes para que ustedes vean aproximadamente qué es lo que nosotros hacemos en un estudio de primer trimestre. Hemos visto la parte teórica de los 2 primeros trimestres, el primero y el segundo. Ahora vamos a ir viendo algunas imágenes. Esta es una gestación de primer trimestre donde les decía, valoro el saco gestacional, las características del saco gestacional, el trofoblasto que sea siempre homogéneo, envolvente, y dentro esta estructurita que es el saco vitelino. Siempre debo ver, cuando no hay esta estructura, algo anda mal. Ahí fíjense también, nuevamente estoy valorando todo el saco gestacional y es un fetito mayor, es un fetito de 9 semanas y 5 días, donde aquí prácticamente se valora, fíjense, todo el amnios, la cavidad amniótica, la cavidad coriónica, tenemos el saco vitelino y partecitas del fetito aquí, o del embrioncito, perdón, en todo caso, y a todo esto el líquido ovular. Ver esto que es importante, este es un gemelar y les he dicho la corionicidad es importante, en este caso son 2 que tienen placentas separadas, ¿sí? Y fíjense, esto es grueso, cuando es una sola placenta esto van a ver delgadito, vamos a ver delgadito, entonces es importante, esta gestación es menos problemática que la monocorial vía amniótica porque tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal que es un problema serio en obstetricia. Fíjense, ahí les he puesto en círculo. Este signo se llama signo de lambda.
Cuando la gestación ya está un poquito más avanzada y no sabemos definirnos si es una sola placenta o son dos. Este signo de lambda me está indicando de que son dos placentas. Es bicorial, jóvenes. Y si yo veo esta así, en T, fíjense la diferencia, no existe el signo lambda, esta es un monocorial, pero biamniótico. Este es problemático porque me puede dar dos patologías, el síndrome de transfusión feto-fetal o la secuencia TRAP. Seguimos con más imágenes, podemos valorar en el primer trimestre también la longitud cefalonalga. Longitud cefalonalga. Podemos valorar el ángulo facial, la translucencia nucal como marcadores de cromosomopatías, les he dicho, aquí estamos viendo la translucencia nucal, el ángulo facial. Luego ya más adelante en el estudio morfológico vamos a valorar todo lo que es la cabecita, el diámetro biparietal, el fronto occipital, valoramos el atrium, que es el asta posterior del ventrículo lateral, valoramos lo que les decía, el cerebelo, la cisterna magna, y aquí hay dos puntitos, que es el pliegue nucal, valoramos los diámetros orbitarios interno y externo, también que nos dan en percentiles, que nos pueden indicar patología, valoramos el perfil, estamos viendo el huesito nasal, perdón, el huesito nasal, la punta de la nariz, los labios, el mentón es importante y vemos el cuerpo calloso, además, en el estudio de perfil. Aquí vemos un corte coronal de la cara donde estamos viendo la boquita y la punta de la nariz con sus dos fosas nasales. Aquí me está descartando labio leporino, por ejemplo. Entonces, todo lo que se vaya a ver en el morfológico es importante, jóvenes. Ahí tenemos el perfil, perdón. Este perfilcito que estamos viendo, le ponemos la 3D y vamos a obtener esta imagen. Cuando nosotros tenemos una buena ventana de líquido amniótico y ponemos la 3D o 4D, vamos a obtener una imagen así, buenísima, ¿no? Donde estamos viendo que el rostro fetal prácticamente es normal, no tiene patología. Y el mismo fetito ya donde estamos valorando inclusive los deditos de la mano. Esto es un dedito y este es otro dedito, por eso se lo ve un poquito, ¿no? Parece un lunar aquí o una besuguita, pero no es así, son los deditos que están muy próximos a la cara. Bien, seguimos valorando morfología fetal. Entonces, luego de haber realizado toda la parte morfológica en la cabeza, en la cara, pasamos al abdomen. Aquí estoy pasando directamente al abdomen, jóvenes, porque voy a hablar un poquito más sobre el corazoncito luego, ¿ya? Entonces, en el abdomen lo que valoramos son también estructuras, la vena umbilical, valoramos la circunferencia abdominal, es el corte ideal para ver la gestación o la edad gestacional por la circunferencia abdominal. Aquí vemos una suprarrenal, aquí vemos la otra suprarrenal, el estómago, la vena umbilical, la porta derecha. Entonces, son estructuras que debemos valorar. La pared abdominal anterior, la posterior, íntegra, absolutamente normal. Valoramos el ingreso del cordón umbilical, el estómago y el ingreso del cordón umbilical. También valoramos en abdomen estas dos estructuras que vienen siendo los riñones izquierdo-derecho. Aquí está el estómago, por eso este es el izquierdo. Luego valoramos la columna. Desde el cuellito vamos valorando, que es la parte más importante en el cuellito, la columna cervical. Vemos la integridad de la columna cervical, toda la columna dorsal, casi y alguito de la lumbar. Esta viene a ser la parte lumbar, esto es importante, y algo de la sacra también. Luego valoramos los huesos. Tibia peroné. Y el cúbito radio. Aquí tengo en una sola imagen los dos, ¿no? La tibia, el peroné y el cúbito radio. Fíjense que el cúbito siempre es más pequeño. Anatómicamente es más pequeño que el cúbito. Esto está absolutamente normal. Luego,
tenemos las extremidades donde logro ver 1, 2, 3, 4, los 5 deditos. Ahí nuevamente la manito, la palma de la mano. Siempre valorar, ahí tengo el piecito o la plantita del pie. También 1, 2, 3, 4, 5 deditos. Tratar de valorar en lo posible todo. Por eso se llama morfología fetal. Y luego voy a valorar los genitales, ¿no? Aquí, genital femenino. Y aquí el genital femenino, masculino. Luego valoro, les he dicho, la placenta, qué características tiene, grado de maduración. Es una placenta súper madura, por ejemplo, es una placenta grado 4, donde prácticamente estamos viendo cotiledones bien marcados, bien delimitados. Esta placenta prácticamente es una placenta vieja, y después de esto el fetito empieza ya no a desarrollarse, más bien a volverse más pequeñito, y se los llama fetitos viejitos, cuando la placenta ya está muy vieja. También valoramos, les he dicho, el cordón umbilical, cuántas arterias y si hay una vena y 2 arterias. Aquí tenemos 2 arterias, una vena, vena y 2 arterias. En este caso están de azul porque están yendo en dirección contraria al transductor y el rojo se aproxima al transductor. Ahí, no, como ejemplito, les pongo una circular de cordón del por qué es importante la valoración con Doppler, ¿no? Para ver una doble circular de cordón ajustada, ¿no? al cuellito o a la columna cervical del feto. Luego, aquí les decía, voy a empezar a valorar ahora el corazón. He valorado toda la estructura, lo he dejado un poquito, esta parte del corazón, ¿sí? Para ver las características anatómicas. Yo tengo 2 ventrículos, 2 aurículas, un agujero oval con unas valvas que se abren de derecha hacia izquierda. Es importante ver la integridad del tabique interventricular y principalmente la cruz. Esta cruz es importante ver, valorar. La válvula tricúspide siempre está un poquito más insertada hacia la parte apical del corazón, es decir, un poquito más baja que la mitral. Eso es normal, pero en ocasiones vamos a ver esta situación. No está tan delimitada, tan marcada esa diferencia de la inserción de las válvulas, pero veo, fíjense, la simetría de los ventrículos, la simetría de las aurículas, el agujero oval absolutamente normal, la aorta descendente es esta estructurita, y luego puedo poner el Doppler también para que vean la importancia que tiene el Doppler y poder valorar la simetría de las cavidades, el flujo atrioventricular, es decir, aurícula, ventrículo, en diástole, ¿no? Entonces, en diástole se llenan de aurícula, ventrículo, y en sístole eyectan hacia los grandes vasos. Es importante, les decía entonces, el estudio de morfología fetal, porque no nos vayamos a tropezar con este detalle, que muchas veces las pacientes llegan cuando no han hecho ni un solo control. Si esta paciente, por ejemplo, hubiese hecho su control en el primer trimestre, quizás estos 2 fetitos no hubiesen nacido. La conducta hubiese sido otra al saber su madre que los 2 fetitos venían unidos. Lo más probable es que esa madre hubiese pedido alta solicitada o cualquier otra situación y hubiese provocado un aborto. Lamentablemente llegó a las finales, hicimos el diagnóstico en el hospital, nacieron estos fetitos, se les separó a ambos, pero al final fallecieron los 2. Vamos a hablar un poquito de la ecografía del tercer trimestre, que nos sirve para ver el crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué valoramos nuevamente? Vamos a repetir casi lo mismo del morfológico: biometría fetal, la edad gestacional, el peso fetal, la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y la Doppler flujometría. Son cosas que yo debo valorar durante el tercer trimestre. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la edad gestacional? Es obvio, haciendo una biometría fetal. ¿Cómo voy a saber el peso fetal? Haciendo una biometría fetal.
¿Cómo voy a ver la placenta que esté bien implantada? Ya, pues voy a determinar efectivamente si esa placenta migró o no migró, si era placenta previa marginal, migró más arriba. Voy a valorar qué características tiene esa placenta, madurez de la placenta en el tercer trimestre. ¿Cómo está el líquido amniótico? Si está normal, está aumentado, está disminuido, ¿qué está pasando? La Doppler flujometría, veré si en todo caso existe alguna alteración o algún factor de riesgo que me haga pensar de que esa gestación puede estar en riesgo. Además, me sirve también a partir de las 32 semanas hacer el monitoreo de bienestar fetal. Si bien la indicación de monitoreo fetal, vamos a ver cuando veamos bienestar fetal, que es el otro tema del próximo miércoles, no de este, del otro, del subsiguiente, vamos a ver bienestar fetal, entonces nos sirve también para valorar bienestar fetal en el tercer trimestre. La ultrasonografía postparto, es decir, una vez que ha tenido ha dado a luz o se ha producido el alumbramiento, muchas veces en el puerperio inmediato o puerperio inmediato pueden suceder algunos cambios y algunas patologías. Entonces es necesario evaluar el útero y los anexos. Es necesario evaluar el endometrio, la cavidad uterina, si puede haber masas o no, colecciones líquidos sólidas, evaluación del fondo de saco de Douglas, en caso de cesárea evaluar la histerosgrafia. Es importante entonces, fíjense, en el postparto, no solamente eso, sino pueden haber otros cambios que nos hagan pensar. Por ejemplo, hoy teníamos, no sé si estaban mis alumnos, vimos un hematoma de pared. Entonces, ultrasonido nos ayuda. La paciente 9 días después acude al servicio con dolor en la pared abdominal. Y vemos un abombamiento en mi abdomen izquierdo. Cuando hacemos el estudio de ultrasonido, vemos que había un hematoma de más de medio litro, de más de 500 cc. Se había formado un hematoma en el subaponeurótico en la pared abdominal lateral derecho después de la cirugía, 9 días post cesárea. Entonces, fíjense la importancia de la ultrasonografía también en el postparto. La ecografía ginecológica, rápidamente vamos a pasar cuáles son sus usos. También puedo hacer la ecografía transvaginal o transabdominal. Si bien la ideal y estrella es la ecografía transvaginal, existen ciertas condiciones para su practicabilidad. Entonces, yo no puedo obligar a la paciente a hacerse un estudio transvaginal si la paciente es virgen. No puedo obligarla a una paciente que tiene problemas de tumores o masas en la pelvis. No puedo yo hacer o obligarle a una paciente si tiene problemas de infección, por ejemplo, el VIH, por ejemplo, el HPV. No puedo obligarla. Si ella dice, no quiero que me haga porque tengo estas infecciones, entonces nosotros podemos optar por la vía abdominal. También las condiciones de distensibilidad de la vejiga. Hay muchas pacientes que no pueden distender vejiga y yo necesito hacer transvaginal, pero la paciente no va a admitir. Entonces tenemos que ver muchos factores para hacer el uso, ya sea por vía transvaginal o transabdominal. En este caso siempre les recomiendo que a las pacientes vírgenes o que no hayan tenido relaciones, vejiga llena. Existen situaciones y condiciones de hacer el estudio con vejiga llena o con vejiga vacía. Aquí tenía inclusive a las monjitas, por ejemplo, ya le he quitado yo esta parte porque no me parecía bueno, pero sí les comento a manera de comentario, no de estar escrito aquí. Yo no puedo obligar a la monjita a hacer un estudio transvaginal, ¿no? Por el mismo hecho de su credo. Y puedo tropezarme con que de repente la monjita no había tenido pues el himen completo, ¿no? Entonces, por muchas razones, no necesariamente, no piensen mal, jóvenes, esta monjita puede haber hecho una cirugía. Por cualquier factor ha tenido una cirugía y perdió esa virginidad. Entonces,
no es que estén sospechando otra cosa. Entonces yo no puedo, o sea, lo que me voy es que yo a una persona, a una monjita, por su credo religioso, yo no puedo obligarla a hacer un estudio transvaginal, ni siquiera insinuarla, a no ser que salga de ella y me diga, doctor, yo tengo una cirugía ginecológica, por lo tanto puedo someterme nomás a un estudio transvaginal. Siendo así, es que recién yo puedo hacer el estudio transvaginal en este tipo de pacientes. Ya no lo pongo eso, solamente les hago comentario porque no me parecía pertinente. Bien, ¿cuáles son las indicaciones del estudio ginecológico? La morfología del útero, es obvio que debo ver cómo está ese útero, está normal, cómo es su textura, cómo está el volumen, cómo están los anexos, hay masas o no hay masas pélvicas, debo determinar el tamaño, la consistencia, bordes, vascularidad de la masa, muchas veces son muy móviles, son muy rígidas, y si es cáncer, peor todavía, están adheridas a planos. Entonces, establecer el origen y las relaciones anatómicas de la masa con otras estructuras, como les digo, cáncer, por ejemplo, está muchas veces con metástasis a órganos vecinos, vejigas, recto, parametrios, pelvis ósea. Entonces, debo valorar yo todo eso con un estudio ginecológico. Alteraciones asociadas a enfermedades malignas, el cáncer, lo que les estoy repitiendo ahora, como ascitis o lesiones metastásicas. Cuando yo veo cáncer, yo debo valorar si es que tiene ascitis, no tiene ascitis, o sea, colección de líquido en el fondo de saco, o tiene otras masas en otros lugares a distancia. Orientar, además, la aspiración o biopsia de las masas pélvicas seleccionadas. Si yo tengo un quiste de ovario y no quiero hacer una laparotomía exploratoria, y quiero saber cuál es la bioquímica de ese quiste, hacer el estudio de ese quiste, entonces yo puedo hacer punción directa bajo visión directa de ultrasonografía. También puedo valorar enfermedades endometriales, por ejemplo, miomas submucosos, pólipos endometriales, una serie de aspectos patológicos en la cavidad endometrial. Por así decirles, enfermedades benignas, hiperplasia endometrial, cáncer endometrial. O sea, hay muchas indicaciones también para yo poder realizar el estudio ginecológico y principalmente por vía transvaginal. Luego la evaluación post-histerectomía para valorar cómo está esta histerorrafia, esa cicatriz de histerorrafia antigua. También para localización de dispositivo, muchas pacientes hacen poner DIU, entonces hay que verificar si está bien ubicada, bien situada, o está mal, o está ectópico, o qué es lo que tiene. Hemorragias vaginales de etiología indeterminada. La paciente refiere que sangra y no tiene una causa aparente, entonces verificamos nosotros anatómicamente cómo están esos genitales internos, si la causa es anatómica o es endocrina, de causa endocrina. Entonces nos importa sí saber qué es lo que está pasando. El sangrado posmenopáusico, ¿no? Es un sangrado ¿de qué origen? Si realmente es porque hay cáncer en el cérvix, hay cáncer en el endometrio, hay hiperplasia endometrial, determinar cuál es el origen de ese sangrado posmenopáusico. También debemos valorar para control y seguimiento de maduración folicular, esto en infertilidad. En pacientes infértiles muchas veces hacemos el seguimiento folicular, es decir, valoramos desde el momento en que tenemos un folículo dominante hasta su colapso folicular, es decir, hasta que revienta y vemos que ha reventado y ha eliminado un óvulo. Entonces, a eso se llama control y seguimiento de maduración folicular. También podemos hacer recuento folicular al quinto día, sexto día postmenstrual. Aquí un ejemplito de un útero absolutamente normal en anteversoflexión, donde estamos valorando todo el cuerpo, valoramos el endometrio, la parte central es el endometrio, aquí el endometrio es lineal, prácticamente todo esto es el miometrio, esta parte blanca es la serosa del útero. Valoramos, fíjense, el endometrio, ese desarrollo, este es un endometrio, las tres lineecitas
del mismo grosor. Este es un endometrio proliferativo inicial, aproximadamente 8 o 9 días postmenstruales. También podemos valorar el ovario, ver cuántos folículos están madurando para saber si efectivamente es un ovario poliquístico o no es poliquístico. Medimos el volumen. El volumen es importante en un ovario poliquístico. Este es un ovario normal, porque no tiene más de 9 folículos, tiene un parénquima ovárico central normal, pero fíjense a comparación de esta, fíjense la cantidad de folículos, mayor a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, y menores a 10 milímetros, entonces yo catalogo esto con seguridad que este tiene un volumen aumentado y este es un ovario típico a predominio subcortical de un ovario poliquístico. Entonces, de esa manera vamos a valorar, también les he puesto algunos ejemplitos de ultrasonido, vamos a valorar masas, ya no les he puesto miomas, no les he puesto pólipos, entonces son patologías que nosotros valoramos durante el estudio ginecológico. Para terminar la exposición, vamos a hablar un poquito, y es un poco complejo esto, pero voy a tratar de que sea entendido, la Doppler flujometría. La Doppler flujometría es una herramienta súper importante en la obstetricia, principalmente para nosotros ginecólogos obstetras, la obstetricia que nos ayuda para ver prácticamente el bienestar fetal, cómo está ese fetito, nos ayuda en el diagnóstico en obstetricia y ginecología. Y prácticamente, como dice ahí la definición, no podemos realizar actualmente en estos tiempos un estudio, cualquiera sea el estudio de obstetricia y ginecología, apoyados por la Doppler flujometría. Casi a la mayoría de los estudios siempre se introduce el estudio de Doppler flujometría, sea cual sea el estudio que vayamos a realizar, ya no se puede prescindir del estudio Doppler en obstetricia fundamentalmente. El autor Christian Doppler, esto es un resumen, reseña histórica, fíjense, es de 1803-1853, ya él describe el efecto Doppler en 1842. Él establece el principio de cambio de frecuencia en la transmisión del sonido. Es decir, un sonido se emite y depende del receptor, si se aleja, se aproxima para el cambio de frecuencia. Entonces, cuando una onda, ahí está bajito la definición, dice, cuando una onda de ultrasonido impacta con un blanco en movimiento, o sea que se está moviendo, retorna con la longitud de onda y frecuencia modificada. Es decir, no va a retornar con la misma onda de velocidad ni con la misma frecuencia, jóvenes. Y a esto se denominaba efecto Doppler. Esto nos interesa a nosotros principalmente en medicina para evaluar flujo sanguíneo en los diferentes territorios. Aquí, para que me entiendan este gráfico, me pareció ver interesante, o es interesante para que me entiendan. Entonces, aquí tenemos la onda enviada en A, B y C. Tiene una misma longitud de onda. Este es el emisor. ¿Quién emite la onda? En este caso vamos a suponer que es el transductor, transductor, transductor. Aquí el efecto de la onda, el emisor está emitiendo la onda, la misma de la onda enviada, emite la onda y tenemos el receptor que está estático, no se mueve. Si no se mueve el receptor, o sea, no hay movimiento, por lo tanto, la onda recibida, jóvenes, tiene la misma amplitud, la misma frecuencia. Fíjense, todas similares. Pero, ¿qué pasa si el emisor y el receptor están en movimiento? El emisor no, el receptor se está moviendo en este sentido, es decir, se está alejando del emisor, en este caso el transductor se aleja. Fíjense que la onda de velocidad cambia. Es otra onda de velocidad, no es como la emitida. Lo mismo sucede si el receptor se aproxima hacia el emisor, ¿no? Entonces, fíjense, la onda se hace de alta frecuencia. Es totalmente diferente. A esto Doppler se llama el efecto Doppler. Vamos a ver con el ultrasonido. ¿Qué pasa? Si este es mi transductor, el transductor emite el sonido con una determinada onda de velocidad.
choca con el vaso, con los glóbulos rojos del vaso. Como los glóbulos rojos del vaso están en movimiento, va a retornar esa onda de velocidad con diferente frecuencia. Esta diferencia de frecuencias de onda emitida y onda recibida se denominó efecto Doppler. Ahí vemos nuevamente un ejemplo más bonito. El transductor está emitiendo una determinada onda de velocidad y choca con los glóbulos rojos y retorna con otra frecuencia, con otra onda de velocidad al transductor. Entonces dice, el transductor en verde emite una frecuencia azul que es recibida por los glóbulos rojos en movimiento, manifestándose en el primer efecto Doppler. Este es el primer efecto Doppler. Los glóbulos rojos envían otra frecuencia, rosado, que es recibida por el receptor, que es el transductor estacionario, transductor, manifestándose el segundo efecto Doppler. Esta diferencia de frecuencias es lo que se llama efecto Doppler. ¿Qué es lo importante con el Doppler? Que es un método, nuevamente les digo, jóvenes, a pesar de estar haciendo uso de ondas de alta velocidad, de alta frecuencia o de baja frecuencia, aún sigue siendo un método no invasivo. O sea, no invade la cavidad, ¿no? Y nos ayuda, lo que les había dicho, en la valoración de bienestar o exploración de bienestar fetal. El Doppler nos va a ayudar mucho en la predicción y va a ser decisiva, jóvenes. Si con este estudio, yo digo, se interrumpe o no se interrumpe el embarazo. Por eso es información predictiva y decisiva en obstetricia el estudio Doppler. Puedo hacer otros métodos, pero ¿quién me va a definir al final si interrumpo o amerito una interrupción? Es el Doppler. Y finalmente me ayuda a hacer diagnóstico en situaciones críticas. Ese feto se va a ovitar en 24 horas. Ese feto no va a durar más de 36 horas. Y como que cabalito, ¿no? Se ovitan generalmente entre 24 y 48 horas y se ovitan. Si es que hacen caso omiso al informe que se está dando de un estudio Doppler. Se puede realizar en etapa temprana de la gestación, ya les he dicho, en el de 11-14, por ejemplo, podemos valorar, hacer la predicción de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? También podemos valorar si es un saco gestacional viable, no inviable, es un embarazo ectópico, no ectópico. Entonces nos sirve para mucho el Doppler, ayuda bastante, y principalmente en embarazos de alto riesgo. Entonces, fíjense que la Doppler flujometría no puede estar exenta de un estudio obstétrico. ¿Cuáles son sus indicaciones? Vamos a pasar rápidamente sus indicaciones. En el embarazo intrauterino de primer trimestre viable, en el embarazo intrauterino de primer trimestre frustrado o inviable, en el embarazo ectópico, en el embarazo molar. Las con rojo, jóvenes, son las más importantes de las indicaciones. En preeclampsia, eclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, gestación gemelar y su inmunización y anemia, estas son importantísimas. Por eso son indicaciones de Doppler. A veces no saben ni por qué me piden un Doppler. Entonces, vigilancia de pacientes tratadas con antiprostaglandínicos, justamente por el cierre del conducto arterioso, cardiopatía y embarazo, diabetes gestacional, patología muy frecuente en nuestro medio, evaluación del cuerpo lúteo, evaluación de placenta y cordón umbilical, aquí podemos poner como ejemplo el acretismo placentario o las circulares de cordón umbilical, malformaciones congénitas, ecocardiografía fetal con Doppler, masas tumores de útero y anexos. Entonces, fíjense la importancia y las indicaciones que tienen. Son bastantes, pero de entre todas hay algunas que tienen relevancia. ¿Cuáles son los vasos mejor estudiados en obstetricia? Principalmente tenemos las arterias uterinas. Ese es el orden. Uterinas, umbilical, cerebral media, vena umbilical, ductus venoso, istmo aórtico y el flujo tricuspide. Básicamente
Son esas las que esos vasos que debemos estudiar durante la gestación. ¿Qué esquemas yo voy a utilizar para la evaluación de la Doppler flujometría? Si bien yo tengo aquí al lado una onda de velocidad de flujo donde estoy viendo sístole, final de diástole y se me va a cortar, jóvenes. Y velocidad media, entonces yo tengo sístole, diástole y velocidad media. Los índices Doppler generalmente yo los utilizo, o los más utilizados son el índice de resistencia, el índice de pulsatilidad y la relación sístole-diástole. De todas estas, la mejor estudiada es la de Gosling de 1976, que es el índice de pulsatilidad. Sin embargo, se puede utilizar también el de Pourcelot o el índice de resistencia. Cualquiera de las tres se pueden utilizar, jóvenes. Y estas son las ondas de velocidad de acuerdo al flujo o al vaso que yo estoy queriendo investigar. En este caso estoy viendo una onda de velocidad, esa que está en café, de la arteria uterina con alto flujo diastólico. Esta es la diástole, esto es diástole y esto es sístole. Entonces, esto es importante en la arteria uterina, por ejemplo. Si yo veo esta onda en la uterina con escotadura protodiastólica o notch, que se llama, que está con la flechita, es de alto riesgo. Lo más probable es que esta paciente esté con preeclampsia o haga preeclampsia. Aquí tengo notch normal en el primer trimestre, pero a medida que avanza la gestación, yo debo ver que este notch desaparezca. Cuando yo veo un notch y bajo flujo diastólico, estoy ante una resistencia aumentada, jóvenes, en la uterina. Si yo veo flujo diastólico reverso, de mal pronóstico en la uterina, jóvenes. Entonces, esto, lo positivo es que si va a ir para bien, esto debe desaparecer, aumentar el flujo diastólico y aquí vendría un flujo de la arteria uterina absolutamente normal. En todo caso, esto viene a ser todo esto patológico. Perdón. Y aquí, alta resistencia placentaria en la arteria umbilical, fíjense, poquito flujo diastólico, prácticamente ya no tiene flujo diastólico. Aquí hay ausencia de flujo diastólico y fíjense que se me ha hecho reversa, perdón, la vena umbilical pulsátil y finalmente el flujo reverso en diástole. Este flujo reverso en diástole es de mal pronóstico. Está diciendo ese efecto está en hipoxia severa, se puede evitar. Ya aquí viene siendo patológico. Todos son patológicos, pero los más graves son estos dos. Y entre los cuatro, el más grave es esto cuando hace flujo reverso en diástole. Nuevamente es el mismo. Aquí vamos a ver igual. Estamos repitiendo lo mismo. Y las tablas prediseñadas, jóvenes. Estas tablas, fíjense, aquí yo tengo percentiles de 5, 50, 95 de la arteria uterina, por ejemplo, entre 11, 13 hasta 38, 40 semanas, percentil 95, 5, yo debo valerme de estas tablas. Los ecógrafos actuales tienen ya insertadas estas tablas prediseñadas. Aquí tengo de la arteria umbilical, por ejemplo, sus valores desde 11 semanas hasta 41 semanas, sus valores en percentiles, 5, 95, y de la arteria cerebral media también. Entonces, con estos valores es que nosotros trabajamos para decir, ¿está bien o está mal esos flujos en los diferentes territorios? Aquí un ejemplito, a ver, ¿funciona? Sí, funciona. Fíjense, esta es la arteria uterina y esta es la onda de velocidad. ¿Ven? Alto flujo diastólico, sístole, con seguridad que el índice de pulsatilidad me va a salir absolutamente normal. A ver, quisiera que esto también funcione. Ahí está funcionando. Vean la arteria uterina aquí al costado. Voy a salir porque ya es esta la última diapositiva. Las dos al mismo tiempo. Gracias, jóvenes. Voy a salir un poquito de esto, voy a escapar para... ¿Y qué ha pasado? Bueno.
Bueno, ahí termina la clase. Yo sé que ha sido muy rápida, se requiere mucho tiempo. Yo no puedo hablar de ultrasonido en hora y media, es imposible. Es muy amplio la materia, el tema. Y, bueno, he tratado de dar lo más resumido posible. Espero que hayan entendido, comprendido por lo menos lo básico del tema. Si tienen alguna pregunta, pues háganla y si no, nos despedimos. La mayoría ya se han salido, ¿no? Lo han dejado colgado ahí. A ver, prendan sus cámaras. Todos. Quiero verlos. Bueno, por lo menos una mayoría están, eso me satisface. Han entrado casi 45, 46 alumnos hoy día. No está mal, está bien. Esperaba yo, como la primera, de unos 80 y poco alumnos, pero bueno, es el interés que prestan cada uno de ustedes. Si no hay preguntas, jóvenes, bueno, ahí nos vamos despidiendo del tema y el próximo miércoles, ya les estoy anticipando, voy a dar bienestar fetal. También es larguito, pues no queda otra, son 3 cosas que tengo que hablar en bienestar fetal, que es el perfil biofísico, monitoreo fetal electrónico y la Doppler flujometría nuevamente. Entonces son 3 temas de bienestar fetal. El miércoles, igual a las 4 de la tarde, traten de entrar puntual, jóvenes. Esta vez voy a ser un poquito más estricto. Prefiero que me vean 20 a que no me vean 20 o sean 40 y no me vean 20. Y simplemente pongan su celular apagado ahí y se vayan a tomar su café, ¿no? Entonces, prefiero que me vean 20 y me atiendan bien los 20. Si no hay más nada, pues me despido. Hasta el próximo miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.